Buenos Aires. Una ciudad cosmopolita, un centro cultural y económico vibrante. Sus calles, llenas de vida, reflejan una rica historia. Pero detrás de la fachada moderna se esconde un pasado oscuro. La primera fundación de Buenos Aires, en 1536, fue una historia de ambición, violencia y desesperación. Olvidada en los anales del tiempo, esta primera Buenos Aires sucumbió a las llamas y la hambruna. Este es el relato de aquellos primeros años, una historia de supervivencia en la frontera salvaje del Nuevo Mundo. Corría el año 1535, un tiempo de grandes exploraciones y descubrimientos. Europa estaba en plena efervescencia, con reinos ansiosos por expandir sus territorios y encontrar nuevas riquezas. Cuando Pedro de Mendoza, un noble español, zarpó de Sevilla con una misión. Este hombre, conocido por su valentía y determinación, había sido elegido por la corona para liderar una de las expediciones más ambiciosas de la época. En sus manos, la corona española había depositado la esperanza de conquistar y colonizar las tierras del Río de la Plata. Estas tierras, aún desconocidas y misteriosas, prometían grandes tesoros y oportunidades. Mendoza lideraba una expedición de 11 navíos, cada uno cargado con provisiones, armas y sueños de gloria. Los barcos, imponentes y majestuosos, surcaban los mares con la esperanza de encontrar un nuevo mundo. Más de 1000 hombres, entre soldados, marineros, artesanos y religiosos, se embarcaron en la aventura. Cada uno de ellos llevaba consigo no solo sus pertenencias, sino también sus esperanzas y temores. Buscaban riquezas, gloria y la expansión del imperio español. La promesa de oro y tierras fértiles era un poderoso incentivo que los impulsaba a seguir adelante, a pesar de los peligros que pudieran encontrar. Atraídos por las leyendas de la Sierra de la Plata y el Rey Blanco, estos hombres estaban dispuestos a desafiar lo desconocido en busca de fortuna. Las historias de ciudades de oro y riquezas inimaginables alimentaban sus sueños y les daban fuerzas para enfrentar cualquier adversidad. La realidad, sin embargo, les aguardaba con un destino muy diferente. Las dificultades del viaje, las enfermedades y los enfrentamientos con los pueblos indígenas serían solo algunos de los obstáculos que tendrían que superar. Pero en ese momento, llenos de esperanza y ambición, estaban listos para enfrentar cualquier desafío en su búsqueda de sueños de oro y gloria. Tras meses de travesía, la expedición llegó al Río de la Plata. Allí encontraron un territorio fértil, habitado por los querandíes, un pueblo indígena nómada y pacífico. Al principio, la relación entre los españoles y los querandíes fue amistosa. Los indígenas, atraídos por las novedades, intercambiaban alimentos y pieles por baratijas europeas. Mendoza, buscando asegurar su posición, fundó la ciudad de Buenos Aires el 3 de febrero de 1536. La bautizó Nuestra Señora Santa María del Buen Aire en honor a la Virgen patrona de los navegantes. La paz inicial no duraría mucho. La codicia española pronto se hizo evidente. Los españoles, ávidos de riquezas, comenzaron a exigir más alimentos y recursos a los querandíes. Los indígenas, que no concebían la propiedad privada de la tierra, se vieron cada vez más presionados por las exigencias de los recién llegados. La tensión crecía con cada encuentro. Necesitamos más alimentos. No podemos sobrevivir con tan poco. Ya hemos dado demasiado, no podemos seguir alimentándolos. La ruptura definitiva se produjo cuando Mendoza envió una partida armada a exigir alimentos a una tribu querandí. Los indígenas, hartos de los abusos, respondieron con violencia. El conflicto se había desatado. Los querandíes, hábiles guerreros en su terreno, sometieron a la ciudad de Buenos Aires a un asedio implacable. Los españoles se vieron obligados a refugiarse en su precario fuerte. Las enfermedades, el hambre y la sed se cebaron con los españoles. Las provisiones se agotaban rápidamente. La situación se volvía cada día más desesperada. El hambre carcomía las entrañas de los colonos. La muerte se convirtió en una presencia constante. Los sueños de gloria y riqueza se desvanecían en la pesadilla del asedio. Sección 6. Actos desesperados. El fantasma del canibalismo en el Nuevo Mundo. A medida que la situación se volvía más desesperada, los colonos españoles se enfrentaban a una realidad cada vez más sombría. La falta de alimentos y recursos básicos los empujaba al borde de la desesperación. La línea que separaba la civilización de la barbarie se difuminaba. Los valores y normas que alguna vez guiaron sus vidas comenzaban a desmoronarse ante la necesidad de sobrevivir.
Corrieron rumores sobre actos terribles cometidos por los propios españoles. Historias de desesperación y decisiones impensables se esparcían como el fuego en el asentamiento. Algunos cronistas de la época relataron que los habitantes del fuerte, en su lucha por la supervivencia, recurrieron al canibalismo. Estos relatos, aunque espeluznantes, reflejan la extrema desesperación que se vivía en esos momentos. Si bien no existen pruebas concluyentes, estos relatos pintan un cuadro aterrador de la desesperación que se vivía en el asentamiento. La falta de alimentos y la presión constante de sobrevivir llevaban a los colonos a considerar lo impensable. La carne de los caballos, que alguna vez fue una fuente de sustento, se agotó rápidamente. Los colonos se vieron obligados a buscar otras fuentes de alimento. Perros y ratas, que también fueron cazados y consumidos, se acabaron. La desesperación crecía con cada día que pasaba sin encontrar comida. El hambre no conoce de moral ni de leyes. En su lucha por sobrevivir, los colonos se enfrentaban a decisiones que desafiaban su humanidad. En la oscuridad del fuerte, se libró una batalla por la supervivencia a cualquier precio. La lucha por la vida se convirtió en una guerra interna, donde cada decisión podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Sección 7. La caída. El asalto final de los querandíes. Tras meses de asedio, la resistencia española se debilitaba. Los querandíes, liderados por el cacique Guaycaipuro, lanzaron un ataque final al fuerte. Los españoles, debilitados por el hambre y las enfermedades, poco pudieron hacer para resistir el ataque. El fuerte fue incendiado. Muchos perecieron en la batalla o consumidos por las llamas. Los supervivientes, apenas un puñado de hombres liderados por Domingo Martínez de Irala, decidieron abandonar Buenos Aires en 1541. La primera fundación de la ciudad había terminado en un fracaso absoluto. Sección 8. Juan de Garay. La segunda fundación y el nacimiento de una ciudad. A pesar del trágico final de la primera Buenos Aires, la corona española no renunció a sus ambiciones sobre la región. En 1580, Juan de Garay, al mando de una nueva expedición, regresó al Río de la Plata. Garay, aprendiendo de los errores de Mendoza, estableció una relación más pragmática con los indígenas. Fundó la ciudad de Buenos Aires por segunda vez, esta vez con mayor éxito. Se trazaron calles, se construyeron casas y se estableció un gobierno. Lentamente, la ciudad comenzó a crecer y prosperar, convirtiéndose en un importante puerto comercial. Sección 9. Epílogo. Del oscuro pasado a la vibrante metrópoli. La historia de la primera Buenos Aires es un recordatorio de la brutalidad y la complejidad de la conquista española. Fundada en 1536 por Pedro de Mendoza, la ciudad enfrentó numerosos desafíos desde sus inicios. Los conquistadores españoles llegaron con la esperanza de encontrar riquezas y expandir su imperio, pero se encontraron con un territorio inhóspito y una resistencia feroz por parte de los pueblos indígenas. Es una historia de ambición desmedida, de choques culturales y de la lucha por la supervivencia en un territorio hostil. Los enfrentamientos entre los colonizadores y los pueblos originarios fueron constantes, y la falta de recursos hizo que la vida en la primera Buenos Aires fuera extremadamente difícil. La ciudad fue abandonada en 1541 debido a estos desafíos, pero su historia no terminó ahí. En 1580, Juan de Garay refundó Buenos Aires, y esta vez, la ciudad logró establecerse de manera más permanente. A pesar de su oscuro comienzo, Buenos Aires logró sobreponerse a su pasado. A lo largo de los siglos, Buenos Aires se transformó en una metrópoli vibrante y dinámica. La ciudad se convirtió en un centro cultural y económico, un crisol de culturas que refleja la diversidad de sus habitantes. Desde sus humildes comienzos, Buenos Aires ha evolucionado para convertirse en una de las ciudades más importantes de América Latina. La ciudad se convirtió en un centro cultural y económico, un crisol de culturas que atrae a personas de todo el mundo. Los mercados antiguos, las ferias y los eventos culturales son testimonio de la rica herencia de Buenos Aires, y un símbolo de la vitalidad argentina. El tango, nacido en los barrios humildes de la ciudad, se ha convertido en un símbolo mundial de la cultura argentina. Las calles de Buenos Aires resuenan con la música y el baile, reflejando la pasión y el espíritu de su gente. La próxima vez que camines por las calles de Buenos Aires, recuerda la historia de su primera fundación.
Cada rincón de la ciudad tiene una historia que contar, desde los monumentos que conmemoran su fundación hasta las placas que recuerdan los eventos históricos que han dado forma a la ciudad. Una historia de tragedia y resistencia, olvidada por muchos, pero fundamental para comprender el carácter de esta fascinante ciudad. Las luchas y los sacrificios de sus habitantes han forjado una ciudad resiliente y llena de vida, pero fundamental para comprender el carácter de esta fascinante ciudad. Buenos Aires es un testimonio viviente de la capacidad de superación y adaptación, una ciudad que ha sabido reinventarse a lo largo de los siglos, manteniendo siempre su esencia y su espíritu indomable.